Pues, bueno, en primer lugar, agradecer a todos los organizadores, las personas muy concretas, a Firma Fajardo, a Pepe Arbos, que han estado detrás y más gente aquí, a CEDECA, a la Universidad de Valencia, a la Unión de Cooperativas, la propia Unidad Catalana. El plantear un debate, yo creo, tan importante como el que estamos impulsando desde la Plataforma por la Democracia Económica, no solo nosotros, mucha más gente, y que yo creo que estas jornadas son un ejemplo muy claro de todo lo que haya acumulado, pero también todo lo que nos queda por delante, ¿no? Yo creo que hemos visto ejemplos, y yo creo que eso es muy importante, como decía Gemma, no solo teorización, sino ejemplos concretos de experiencias en España, siendo España un país que tiene un retraso en términos legislativos sobre medidas de participación entre los trabajadores enorme, pero poner en valor que por fin este gobierno progresista en el acuerdo de gobierno en el 2023 incluyó una ley de participación de los trabajadores en la empresa, que eso se plasmó en el plan normativo del gobierno en el año 2024, y la iniciativa de la ministra de Trabajo. Creo que habéis tenido la ocasión de que os dijeron las palabras a primera hora. Esa iniciativa política es la que ha permitido que ese grupo tan polivalente y tan cualificado de expertos haya hecho este informe que se presentaba hoy, ¿no? Esa labor que han hecho, ese magnífico informe de más de 400 páginas, creo que casi 500, ¿no? Es un trabajo fantástico, y además no es solo un trabajo teórico, sino que hay una propuesta en concreto, que es la propuesta de ellos, de las expertas y expertos, una propuesta legislativa para que sea un elemento de debate, ¿no? Yo creo que nuestro papel desde la sociedad civil es impulsar estos debates, impulsar que esto es un elemento que se conozca en la sociedad española, se conozcan los elementos positivos. Va a haber una parte política de todo este proceso, que es que a partir de un momento determinado el Ministerio de Trabajo impulsará un proceso de diálogo social con todas las partes de sindicatos, los empresarios, para discutir esa propuesta de ley. No sabemos el tiempo que llevará, no sabemos las dificultades, pero además de esa iniciativa política que se va a dar, posiblemente después del verano, yo creo que la sociedad civil lo que tiene que hacer es reflexionar sobre estos espacios cada vez más importantes. Yo, como he venido a este campo de la democracia económica desde mi formación de economista, vinculado a un sindicato, por supuesto, pero desde la economía, siempre me gusta, y se ha mencionado muchas veces a lo largo de esta mañana, a lo que yo he podido oír, la vinculación entre participación de los trabajadores y eficacia económica, ¿no? Hay un experto también que participó, que me lo conoce, Vicente Salas, que yo siempre me refiero a él, un economista de una grandísima cualificación, miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España en una época, que él tiene varios artículos de codeterminación y eficacia económica que yo reitero que leáis, ¿no? Y por no extenderme mucho más, porque yo creo que se han hablado muchas cosas, siempre me gusta poner un ejemplo histórico, aunque es importante hablar del futuro, ¿no? Pero un ejemplo histórico de cómo la participación de los trabajadores ha sido una realidad en muchos países europeos, ¿no? Cuando en el año 1951 se aprueba la primera ley de cogestión en Alemania, está Alemania todavía bajo control político de los países que habían ganado la guerra. Alemania, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Y particularmente en la zona donde estaba el corazón industrial de Alemania, el corazón del metal y de la industria del carbón, era el Reino Unido quien tenía el control político. Había tropas de ocupación ya, pero el control político. Bueno, el Reino Unido permitió que se aprobara esa ley de cogestión en Alemania en el año 51, y los historiadores han tenido un gran debate sobre el tema que yo creo que es relevante, ¿no? Yo creo que con cierta realidad los historiadores dicen, bueno, ¿por qué los británicos permitieron esto? Una medida se podía catalogar de socializante, ¿no? Bueno, la visión que tenían los británicos era que impulsando la participación de los trabajadores, porque las primeras leyes de participación de cooperación fueron en la industria del acero y del carbón, impulsando esto conseguirían que las empresas alemanas fueran menos competitivas y que las empresas británicas se harían con el mercado europeo. Bueno, yo me fui a los datos como economista y me cogí cuál era la participación a principios de los años 60 del Producto Interior Bruto industrial dentro del PIB de Alemania y del Reino Unido. Debería ser un 30 y tantos por ciento. Ahora hablo de memoria, un 35%, muy similar. En el Reino Unido y en Alemania
en los años 60. En la actualidad, el PIB industrial de Alemania es el 22% y el PIB industrial del Reino Unido no llega al 10%. Y la capacidad de los trabajadores de influir en las modificaciones productivas de las empresas las han hecho más competitivas las empresas alemanas y han llevado a procesos de transformación tecnológica de diferentes aspectos, una transformación no disruptiva, no un cierre de empresa, sino una empresa que se repiensa, que vuelve a plantearse qué futuro tiene contando con los trabajadores. Y eso es un efecto práctico de por qué los sistemas de participación de los trabajadores nos demuestran que en Europa son sistemas que mejoran la eficacia y la eficiencia de las empresas. No me extiendo más y muchísimas gracias a todas y a todos. Y...